o conoces a alguien que ha sufrido un sumario administrativo. La UNE, siempre pensando en tu capacitación y defensa de tus derechos, te ofrece el Diplomado de Legislación Educativa, de acceso gratuito y también avalada por una institución de educación superior. Como docentes, no solo basta enseñar en las aulas, es importante conocer nuestros deberes y nuestros derechos que rigen en el marco legal de la educación del Ecuador. Una propuesta pensada para docentes, desde la experiencia y la realidad del magisterio. La legislación educativa no es solo teoría, es una herramienta de defensa, de gestión y de dignidad profesional. Aquí no solo revisamos leyes, analizamos casos reales, normativas vigentes y también situaciones que día a día los docentes enfrentamos en nuestras instituciones. Es una oportunidad para empoderarnos, crecer, actuar con mayor seguridad. Por eso aprovecha esta oportunidad y fortalece tu formación académica, porque conocer la ley también es defender la educación. Unidos venceremos. ¿Cómo están, estimadas estudiantes? Muy buenas noches. El día de hoy igual estamos con un día más de clases del módulo número 2. Vamos a continuar con el compañero, nuestro capacitador, Francisco Rivadeneiro, el cual está con el tema del módulo número 2. Cualquier cosa igual estamos pendientes. Esperamos que este módulo igual sea de agrado para ustedes, ya que lo hacemos igual con todo, los materiales necesarios, igual para que ustedes puedan aprender, puedan entender y sea de satisfactorio para ustedes. De antemano, muchas gracias y que tengan una buena noche. Estimado Francisco, por favor, damos inicio. Muchas gracias, Lisette. Bueno, compañeros, hoy día ha habido un poco menos de afluencia de ustedes. Entiendo que a veces las actividades también de fin de semana nos ocupan con otras actividades. Nosotros también hemos tenido que dejar o suspender por un momento algunas actividades y aquí estamos con ustedes, así es que les doy una cordial bienvenida. Vamos a iniciar entonces, sin más, entiendo también que deben estar con algunas situaciones, con algunas obligaciones. Vamos a buscar el tema para hoy y esto es... Muy bien, no sé si me pueden confirmar, tal vez con un dedito para arriba, si se está ya proyectando la lámina. Sí, perfecto, gracias, Lizeth, muy gentil. Listo, estimados compañeros, el día de hoy vamos a tratar de analizar algunos de los derechos o los derechos laborales que tienen los docentes del magisterio, los derechos laborales como derechos humanos y cambiado el orden de las palabras, los derechos humanos que atienen o que atañen a los profesores en la raíz de sus derechos laborales. Hemos de señalar inicialmente como un marco muy general que para garantizar un trabajo digno, justo y libre, los derechos laborales son reconocidos como derechos humanos a nivel internacional en todo el mundo, protegiendo al trabajador de desigualdades principalmente, ¿no? En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo considera que las condiciones del trabajo injustas amenazan a la paz universal, haciendo urgente su mejora, justamente en momentos de tensión mundial y en momentos de desigualdades que aún se viven. Em, Como dije, este es un pantallazo de lo que vamos a tratar de analizar. Hablamos de temas muy importantes que tienen que ver con la libertad sindical, con la prohibición de trabajo forzoso, con la abolición del trabajo infantil, con el principio de no discriminación. Son derechos, digamos, transversales, derechos humanos que están recogidos de los instrumentos internacionales de derechos humanos y que el Estado ecuatoriano es suscriptor de ellos. Entonces, como la libertad de sindical, entendemos la libertad de asociarnos y esta libertad de asociarnos permite que tengamos también una negociación colectiva para el beneficio de nuestros derechos. Cuando hablamos de la prohibición del trabajo forzoso, hablamos de la eliminación de todas las formas
de trabajo en el que se vea afectado o el que podría verse afectado nuestras condiciones de salud física, emocional, y en tiempos también que empieza a discutirse mucho el tema de la salud mental. Eh, Tenemos inclusive legislación actual que nos habla también de estas situaciones de la salud mental y de la salud mental en entornos laborales. Cuando hablamos de la abolición del trabajo infantil, entonces, digamos, estamos hablando de que los estados, parte de los estados suscriptores de estos convenios, tienen que implementar políticas y normas que tiendan a la eliminación efectiva del trabajo de niñas, niños y adolescentes, y sobre todo porque esto reproduce estratos de pobreza y desigualdad evidente, ¿no? Hablamos del principio de no discriminación y en la sección específica que nos corresponde a nosotros, estamos indicando que estamos, digamos, que intentamos eliminar una discriminación en el trabajo, en el empleo. Con ello, entonces, habrá que indicar que las personas, hay un principio constitucional a igual trabajo, igual remuneración, el reconocimiento de los avances en el proceso formativo de los docentes, que tiene que ser reconocido a través de las escalas salariales. Entonces, para ir ampliando un poco en el tema de los derechos laborales del magisterio como derechos humanos, hemos de recordar que el artículo 33 de nuestra Constitución señala que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, que es una fuente de realización personal y base de la economía, y establece que el Estado debe garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto de su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Ahí también podemos enmarcar el principio de que ningún trabajo puede ser gratuito, es decir, por cualquier actividad laboral que una persona desarrolle, tiene derecho a que sea cancelado o a que sea pagado por ese trabajo. Esta situación entonces implica que el trabajo docente debe desarrollarse en condiciones que respeten la dignidad humana, la estabilidad y la seguridad laboral. La dignidad humana entendemos entonces como el ejercicio de los derechos que como personas tenemos. Hablamos de los derechos en general establecidos en el artículo 66 de la Constitución, que nos habla, y a lo largo también de ellos, que nos habla de un catálogo bastante extenso de los derechos que como personas nosotros tenemos, ¿no? Prohibición de tratos crueles, implementar mecanismos de dignidad, eh, derechos de nuestra correspondencia, derechos a nuestra dignidad, derechos a poder profesar lo que nosotros creemos, es decir, un sinnúmero de situaciones que pueden ser replicadas en el entorno del sistema de educación. La estabilidad, que un poco lo habíamos conversado ayer, es decir, debe existir un sistema estable para el personal docente que tiene su nombramiento con la finalidad de que pueda respetarse su remuneración, su espacio de trabajo y las actividades que desarrolla. No hablamos de estabilidad si es que, a pesar de que mantenemos un sueldo, nuestras actividades pueden ser modificadas o cambiadas. Entonces, eso alteraría el principio de estabilidad de las normas y estabilidad del puesto docente. Yo tengo un puesto de ganador del concurso de méritos de oposición y oposición en el cargo de profesor de historia en la institución educativa tal o el distrito número tal, y el distrito no me podría asignar tareas diferentes o completamente distintas, ¿no? Es decir, no podría ser un personal administrativo, no podría ser o no debería ser un personal de apoyo o auxiliar que no esté vinculado o que no sea eh, de profesor. Y luego hablamos también de un tema de progresividad de derechos, que eso también lo tocaremos más adelante porque es transversal. Nuestra Constitución en el artículo 11 señala que los derechos se aplican y se desarrollan de forma progresiva, y esta progresividad está encaminada a la política, eh,
y a la normativa. Es decir, el Estado ecuatoriano tiene que implementar los mecanismos y las políticas adecuadas con la finalidad de que los derechos de los trabajadores, en este caso del magisterio, sean progresivos. Esto significa también que hay una prohibición de regresividad de derechos, es decir, para ser muy práctico, si en el puesto al que yo he accedido como ganador de concurso de méritos de oposición, ha determinado la ley que mi remuneración está fijada en un valor de $1,412, no podría la legislación o una reforma legal posterior señalar que esta remuneración ya no va a ser de 1,400, sino de 1,000. Eso sería y que eso además se aplique de forma retroactiva a los docentes que ya están gozando de esta remuneración. Eso está completamente prohibido en la Constitución. Em, Sin embargo, como ustedes conocen, hay que estar muy alertas y muy atentos con muchas políticas que se han venido dando a raíz de la entrada de algunos gobiernos que evidentemente no han tenido la visión de progresividad de los derechos en diferentes escenarios. Y con esto entonces entramos a un elemento muy importante que es que sin los docentes, con condiciones dignas, no puede existir un sistema educativo de calidad. Es decir, si la Constitución impera, exige y demanda que tengamos un sistema de educación de calidad, amplio, participativo, democrático, no se lo podría conseguir si es que no tenemos profesores con, en condiciones de dignidad, en condiciones favorables con las cuales se les permite el ejercicio de sus derechos. Y los derechos laborales del magisterio principalmente están recogidos en la Ley Orgánica de Educación y yo creo necesario que vayamos a revisar los derechos que están en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación, que los vamos a analizar aquí, pero hemos identificado sobre todo, digamos, algunos ejes que la ley intenta mantener, ¿no? Hablamos del principio y del derecho de estabilidad laboral, de una remuneración justa, de un desarrollo profesional y capacitación, del derecho a la carrera docente y derecho a condiciones laborales adecuadas. Cuando hablamos de la estabilidad laboral, indicamos que los docentes del sistema público acceden a sus cargos mediante concursos de méritos de oposición y a través de ellos, y una vez que ha culminado el proceso y evidentemente tenemos un resultado favorable, se emiten los nombramientos del magisterio, con lo cual deberíamos acceder a esta estabilidad laboral. Es decir, tendríamos una carrera en el magisterio que tendría que ser respetada como un derecho humano. Y esto entonces garantiza seguridad jurídica y estabilidad en el ejercicio profesional. Acordémonos que la seguridad jurídica que establece el artículo 82 de nuestra Constitución establece que tiene que existir normas jurídicas previas es decir, tienen que ser anteriores, tienen que ser claras, deben ser, además de claras, públicas y evidentemente sin mayores trabas, y tienen que estas normas además ser aplicadas por las autoridades o quienes son llamadas a su cumplimiento. Ahí al revés. Es decir, si es que no se respeta esta situación, si es que a pesar de que soy ganador del concurso de méritos y oposición y que se me ha expedido un nombramiento, soy removido, soy sin procedimientos regulados y sin que exista una norma que lo ampare, soy destituido del cargo, entonces esto vulneraría el principio de estabilidad laboral y, como habíamos dicho, vulneraría también el principio de seguridad jurídica. Cuando hablamos de una remuneración justa, señalamos que los profesores tienen derecho a remuneraciones establecidas en las escalas salariales que establece la Ley Orgánica de Educación y son taxativas, ¿no? Es decir, son muy precisas. El docente de categoría A tendrá esta remuneración, el docente de categoría C esta. Entonces, no haya lugar a interpretaciones extensivas. Por eso es que es la situación de que el caso que les comentaba ayer, que existe un docente de categoría C, paréntesis A, cierro paréntesis, y que tenga una remuneración distinta a la que establece la Ley Orgánica de Educación para los docentes de esa categoría, es completamente ilegal y vulneraría el principio de remuneración justa como un derecho de los trabajadores del magisterio. Perdón. La progresión en la carrera docente
el reconocimiento de la formación y experiencia, es decir, que podamos tener nuestros avances en la carrera docente, que se reconozca además la formación y la experiencia que nosotros vayamos adquiriendo en el proceso de trabajo del magisterio, y que este derecho responde además, siempre vamos a encontrar al principio constitucional de trabajo digno. Entonces, el desarrollo profesional y la capacitación nos exige que los docentes tienen derecho a la formación continua, a la actualización pedagógica, a programas de capacitación institucional. Perdón, y esto garantizaría el mejoramiento permanente de la calidad educativa. Recordemos que hemos hablado como eje transversal de que el docente haría efectivo o permitiría con mucha seguridad que tengamos un sistema de educación de calidad. Entonces, la falta de formación, actualización y programas de capacitación que los promueva a través o que se promuevan a través de políticas públicas, no podría permitir un sistema de calidad si es que los profesores no son tratados y no han logrado este tipo de incentivos y este tipo de avances. Qué pena, está ardiendo un poco la garganta. Y el derecho a la carrera docente. El sistema educativo reconoce la carrera profesional docente que se basa, como hemos mencionado anteriormente, en méritos de evaluación y formación académica. Este modelo lo que permite es una progresión profesional dentro del sistema educativo. Es importante que la carrera docente se encuentre debidamente regulada como se encuentra en la Ley Orgánica de Educación y otras normativas de nivel secundario. Con ello nosotros tenemos un sistema estable de normas y podemos conocer o saber a qué nos atenemos en el sistema de educación superior. Nuevamente el mismo ejemplo. Si es que la norma establece que yo tengo una remuneración, sabemos cuál es la remuneración a la cual yo estoy aplicando cuando vaya a participar en un concurso de méritos de oposición. Y si lo gano, sé cuál es la remuneración que debería recibir a fin de mes de mi trabajo. Derecho a condiciones laborales adecuadas. Los profesores tienen derecho a ambientes de trabajo seguros. Es un derecho además general para los trabajadores de todos los estamentos, de todos los niveles, en todos los sectores, a una carga laboral razonable que además siempre está regulada. Es decir, la carga laboral no es discrecional de la administración, no la puede imponer el ministerio o el distrito dependiendo de la institución educativa u otra situación, sino que está debidamente arreglada y con recursos pedagógicos adecuados que además tienen que ser socializados y entregados por la política pública, entregados por el Estado central. Estas condiciones son indispensables para cumplir adecuadamente con la función educativa, es decir, con la función pública que ustedes están desarrollando y que el tema de función pública lo analizaremos en un momento. Entonces, yo les había dicho que es importantísimo conocer los derechos que ustedes tienen y que se reflejan principalmente en la Ley Orgánica de Educación. El artículo 17, que les invito también que vayamos a revisar ahí, y entiendo que algunas actividades estarán relacionadas con esta situación. El artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación nos señala que los docentes del sector público tienen un catálogo bastante amplio de derechos y nos dice: acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional teórico y práctico, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según las necesidades del Sistema Nacional de Educación, donde se podrán incluir temas de emprendimiento e innovación que, digamos, a las alturas con la sociedad que tenemos, resultan indispensables. Es derecho, además de los docentes, recibir incentivos monetarios o no monetarios por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana. Es derecho de los docentes de expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y manifestaciones
de conformidad y siempre basados en respeto de la Constitución y la ley. En todos los procesos de derecho de los docentes, en los que se establezcan derechos u obligaciones de ejercer su derecho constitucional al libre ejercicio, al derecho al debido proceso, que esto está además contemplado y es una reproducción de lo que establece el artículo 76 de nuestra Constitución. En todos, y esto iba por ahí una de las preguntas del día de ayer, en todos los procedimientos que se implanten en el sistema de educación superior ante la administración pública, son procedimientos que tienen que estar debidamente regulados. No puede existir un procedimiento que no conste en la norma. Si es que se me sigue un procedimiento sustanciador con la finalidad o que podría desembocar en una sanción, eso implica que la Ley Orgánica de Educación tiene que establecer la infracción, la responsabilidad, la forma de determinar la responsabilidad de la persona y cuál sería la sanción. Si es que no hay estas situaciones, evidentemente no podría ser llamado ningún procedimiento y ese sería parte del ejercicio de mi derecho. El Código Orgánico Administrativo además señala que las personas tienen derecho a un debido procedimiento y a una administración pública de calidad. Hablamos de un sinnúmero de situaciones, seguridad jurídica, legalidad, es decir, que las instituciones del sector público siempre se basen en parámetros de legalidad. Aquí hay un tema importantísimo, un paréntesis. Cuando hablábamos ayer de que el Estado es un Estado constitucional de derechos y justicia, no indicamos que el Estado constitucional de derechos y justicia olvida el Estado de Derecho. Existe un Estado de Derecho que basa sus lineamientos, su vida social a través de las leyes. Sobre las leyes está evidentemente la justicia y los derechos de las personas. Pero el sector público principalmente se basa en el principio de legalidad, es decir, todo lo que está escrito en la ley es lo que el Estado, lo que el servidor público, lo que la institución puede realizar. No puede haber un margen discrecional, no puede haber una situación extensiva de lo que establezca la norma. Si la norma no lo dice, simplemente no existe y ningún funcionario podría innovar este tipo de situaciones. La ley tiene que decir qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. En todos los procesos, como dije entonces, tiene que respetarse y exigirse la garantía del derecho al debido proceso. Si es que ya somos llamados a una sustanciación, parte de los derechos del debido proceso es nuestro derecho de defensa. Es derecho de los profesores gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y obligaciones, particularmente en caso de denunciar acoso laboral, acoso sexual o cualquier forma de discriminación a los docentes. Vamos a ver también más adelante porque el tema, llegando ya al ejercicio docente, vamos a encontrar que no solamente somos docentes, sino que además somos servidores públicos. Y el servicio público, y al constituirnos de un servidor público, también entonces nos sometemos al principio de legalidad y también nos sometemos a algunas obligaciones del sector público en general. Eso es derecho del docente mantener su cargo cuando se hubieran disminuido sus capacidades por enfermedades o accidentes de acuerdo a lo determinado por el Ministerio de Salud Pública o mientras dure su tratamiento. Y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo su cargo, podrá pasar a desempeñar otro cargo sin que sea disminuida su remuneración y de ser necesario será trasladado automáticamente a una dependencia o institución educativa cercana a su domicilio, salvo el caso de que se acogiera al procedimiento de jubilación por validez y ahí ya con los beneficios de la norma. Entonces aquí tenemos una situación, ¿no? Es decir, poder reintegrarnos a nuestro puesto de trabajo cuando nosotros tengamos algún padecimiento de salud. Y lo que sí hemos visto muchas ocasiones también es que, y esto sería una salvedad a la a la intangibilidad de las actividades que nosotros realizamos. Es decir, solamente si es que nos beneficia, podría yo dejar de ser profesor de historia, como había dicho, para pues, ser un personal que trabaja en el área administrativa, en biblioteca, en cualquier otra situación. Porque, digamos, las condiciones personales humanas no me permitirían o serían menos beneficiosas estar en aula.
Eso es parte del principio también de estabilidad, de permanencia, porque asegura mi remuneración y mi trabajo, pero yo soy quien, como persona, soy quien no podría desempeñar esa función específica. El profesor tiene derecho a recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia académica y evaluación de desempeño previo a la correspondiente capacitación de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, sin discriminación de ninguna naturaleza. Es lo que habíamos señalado. Tiene que constar en la ley eh, cuáles son los requisitos para poder acceder, mantenerme, ascender y mi remuneración. Es derecho del profesor participar en concursos de méritos de oposición para ingresar al magisterio ecuatoriano y optar por diferentes rutas profesionales del Sistema Nacional de Educación, asegurando la participación equitativa de hombres y mujeres y su designación, y nuevamente, sin discriminación. Es derecho ser tratados con consideración y respeto, sin discriminación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, enfermedad incapacitante, inmunodeficiente, degenerativo catastrófico, portar VIH, tener una discapacidad o alguna diferencia física o por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o por resultado el menoscabo de sus derechos. Es una reproducción también de lo que establece el artículo 9 de nuestra Constitución. Es decir, se asegura también en el sistema de educación al personal docente como parte de sus derechos que no pueden ser discriminados por ninguna de las condiciones. Esto en derecho tiene un nombre que se llama siempre con el carácter sospechoso, es decir, una condición eh, sospechosa. Si es que yo soy una persona con una identidad de género no acorde a la mayoría, o una condición socioeconómica de los quintiles más bajos, o soy un migrante recién retornado, es decir, por cualquiera de estas situaciones, no se debería menoscabar mis derechos ni hacer una distinción respecto de aquello. Las distinciones siempre podrían darse en beneficio de la persona. Incluso la ley podría ser regresiva, podría ser retroactiva, no es regresiva, retroactiva, cuando beneficia a las personas. Es la condición para que algo sea retroactivo. Participar en el gobierno escolar, así como los demás cuerpos colegiados en la institución a la que pertenecen, asegurando la participación paritaria e inclusiva. Ejercer los derechos de los servidores públicos previstos en la Constitución, la Ley Orgánica del Servicio Público, también estamos regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público, y las demás normas como la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sus reglamentos y todas los acuerdos ministeriales que pudiera emitir el Ministerio de Educación. Y asimismo se respetará y garantizará el derecho de libertad de asociación, que son uno de los ejes que nosotros habíamos señalado como derechos trascendentales de los trabajadores del magisterio, así como los mecanismos para constituir sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización. Y ustedes como profesores evidentemente tienen la libertad de elegir afiliarse o desafiliarse de manera libre y voluntaria. Para eso ustedes conocen además las regulaciones, digamos, del sector laboral para el caso de afiliaciones o desafiliaciones sindicales para pertenecer a una u otra organización sindical, entendiendo que en el Ministerio de Educación existen varias de diferentes tendencias o con diferentes, eh, ¿cómo decirlo?, con diferentes mecanismos o con diferentes puntos de vista respecto de lo que debería ser la educación en el país. Es derecho de los docentes entonces acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral que serán prestados por los organismos y entidades competentes. No hay como comentar mucho de esto. Es derecho de los docentes de ejercer sus derechos y permisos por maternidad y paternidad por procesos de adopción. Eso me parece que está súper claro. Soy padre o soy madre, tengo los derechos que establecen no solamente la Ley Orgánica de Educación, sino también la Ley Orgánica de Servicio Público. Y se agrega un tema que no es tan viejo,
que cuando se incluye un niño o niña adolescente al núcleo familiar por adopción. Es derecho de los docentes entonces también beneficiarse y participar en los procesos de sectorización, ascenso de categoría, recategorización automática y traslado administrativo de conformidad con la ley. Para el caso de los traslados de docentes, podrán solicitar cambio de su lugar de trabajo y realizar el intercambio voluntario de puestos entre docentes. Creo que de eso un poco ustedes conocen, por lo general tiene que ver con asuntos de lugares de residencia y se realizan los intercambios administrativos que son voluntarios de acuerdo o por acuerdo entre docentes en instituciones educativas y otro tipo de situaciones similares de nivel administrativo que se desarrollan en los distritos. Este es un tema importante también porque es derecho de los profesores poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional, ante el Ministerio de Educación, el tiempo de servicio prestado en planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares y en otras instituciones públicas en las que haya elaborado sin el nombramiento de profesor fiscal para efectos del escalafón y más beneficios de la ley. ¿Por qué digo esto es importante? Porque habremos que tomar en cuenta que si es derecho mío acreditar el tiempo de servicio en las condiciones en las que haya trabajado en el magisterio, en cualquiera de las instituciones, sean estas fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares o en otras públicas, acreditar mi tiempo de servicio con la finalidad de ascender. Sin embargo, ¿y a qué me refiero? El reglamento de la ley y el acuerdo ministerial que regulaba las disposiciones transitorias que permitían la equiparación salarial y otras situaciones de beneficio y de reconocimiento de derechos a los docentes, crearon una condición diferente. Y es que el tiempo de servicio ya no era al magisterio como establece la ley, sino que el tiempo de servicio era del servicio público. Es decir, que aquellos profesores que trabajaron antes en entidades educativas de promoción particular o municipales, entonces ya no se les reconocía este tiempo de trabajo y se les reducía sustancialmente el tiempo de servicio que ellos habían realizado y con eso se impidió el acceso a su derecho a la equiparación salarial. Es derecho de los docentes acceder a una licencia con sueldo por enfermedad y calamidad doméstica debidamente probada, en cuyo caso el distrito educativo tiene que suscribir un contrato de servicios ocasionales por el tiempo que dure el reemplazo para la persona que vaya a ocupar ahí. Esto está en la ley y me parece que todas las personas que tenemos cualquier condición en cualquier momento lo hemos utilizado en nuestro ejercicio público. Es derecho de los trabajadores docentes acceder a una comisión de servicios con sueldo para profesionalización y para estudios de cuarto nivel dentro o fuera del país. Y además a tener permisos para capacitación que constituyan aportes del sistema de educación. Ahí revisar a talento humano que la capacitación, que los cursos que estamos queriendo desarrollar estén relacionados con la función que nosotros desempeñamos. Es derecho de los trabajadores del magisterio, entonces también contar con el equipamiento ergonómico, pedagógico, de bioseguridad y tecnológico, así como acceso a Internet gratuito en todos los ambientes educativos para preservar la salud ocupacional docente y que estimulen el buen desempeño profesional, los cuales deberán ser provistos a través del correspondiente nivel de desconcentración. Yo no puedo comentar ahí, yo lo que puedo es preguntar. ¿Ustedes cuentan con todo el equipamiento ergonómico, pedagógico, de bioseguridad y tecnológico para el desarrollo de sus funciones? Ustedes en cada espacio, porque este es un mundo completamente diverso, sabrán responder y evidentemente conocemos las deficiencias que todavía tiene nuestro sistema. Es derecho de los docentes gozar de 30 días de vacaciones anuales ininterrumpidos según el régimen correspondiente, régimen costa y régimen sierra. Además, los derechos, los permisos por salud o calamidad doméstica, y así como que los feriados no sean imputables a nuestras vacaciones. Es derecho de los trabajadores a acogerse al beneficio de la seguridad social en los términos que establece nuestra ley de seguridad social
y ser beneficiarios de todos los demás derechos y prestaciones de la seguridad social, incluyendo los incentivos por jubilación establecidos en la LOCEP y la Ley de Seguridad Social, en apego a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Es decir, nuevamente nos amparamos en la Ley Orgánica de Servicio Público en lo que atañe a los derechos de los trabajadores o a los servidores públicos. Es también entonces un derecho gozar de 2 horas de permiso diario remunerado cuando a su cargo, responsabilidad y cuidado tenga un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con discapacidad severa o enfermedad catastrófica, de alta complejidad o raras debidamente acreditada a través del documento que que emite el Ministerio de Salud. Em, Esto es parte de los derechos que se vienen también desarrollando, ¿no? Es parte de los derechos sobre todo de protección para las personas con discapacidad. Cuando somos cuidadores de una persona que tenga alguna condición discapacitante, entonces es derecho también nuestro y es un derecho además que se traslada a una persona de mayor necesidad. Es derecho de los profesores contar con educaciones físicas necesarias para docentes con discapacidad. Una situación de infraestructura que es muy complejo también a veces manejarlo. Lo que hemos visto es que profesores cuando a veces tienen alguna condición física difícil, pueden dar clases en aulas en plantas en buen niveles iniciales, de planta baja, de primer piso. No hemos visto tampoco en la experiencia, en la poca experiencia que puedo tener, no he visto acondicionamientos de instituciones educativas hablamos de su estructura, de grandes obras con la finalidad de poder asegurar el acceso y facilidad de movilidad de algunas personas, de algunos profesores que puedan tener una situación más compleja. Es nuestro derecho solicitar licencias o permisos remunerados o no remunerados para capacitación o estudios de cuarto nivel de educación dentro o fuera del país, de conformidad con lo previsto en el régimen del servicio público. Nuevamente, nos regimos para los temas de nuestra formación en educación superior a lo que establece la LOCEP. Es nuestro derecho además recibir capacitación en procesos de inclusión educativa que garanticen la inserción estudiantil de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, asociadas o no con una discapacidad. Dentro de todo el proceso orientado a establecer sanciones, se podrá contar con el acompañamiento de un abogado elegido por ustedes, y, pero los docentes podrán obtener asesoría legal gratuita a través de la Defensoría Pública. Aquí hay un tema. La elección, a ver, si nosotros somos denunciados o de oficio se inicia un sumario administrativo en el distrito por alguna de las infracciones que establece la Ley Orgánica de Educación, enseguida nos notifican y nosotros tenemos que comparecer con un abogado para dar respuesta al auto de inicio del sumario en el que se nos ha involucrado. Nosotros tenemos derecho a elegir un abogado. Bueno, eso está también en la Constitución. El tema es que si, evidentemente, si me llaman, yo vivo de eso, es parte de mi ejercicio profesional y ustedes ya tendrán que hacer una erogación económica y dicen, ok, mis condiciones económicas no me permiten contratar ahora a un profesional o un abogado. Entonces, la ley establece que puedo acudir a la Defensoría Pública y no hay norma en la Defensoría Pública que tengan abogados defensores públicos para patrocinar este tipo de procedimientos administrativos. Si es que ustedes conocen de algún defensor público que haya podido patrocinar en alguna instancia administrativa por alguna infracción cometida en el sistema de educación, hágamelo saber porque hasta donde yo sé, esa situación no existe. Lo que sí existe es que evidentemente a los profesores les ha tocado, digamos, hacer un poco de esfuerzo para poder ejercer su defensa y poder continuar trabajando en la forma regular como lo venían haciendo. Esto es un tema también bastante delicado porque eh, ingresar a un proceso o a un procedimiento administrativo en el que se me acusa de algo y en el que puedo ser sancionado
y que de las infracciones graves podría perder mi trabajo y podría perder inclusive la capacidad de seguir desarrollando mis funciones o mi profesión. eh, es bastante complicado por la carga emocional que puede tener, por el desgaste físico y el desgaste económico que evidentemente esto acarrea. Eh, es derecho en todo caso también nuestro recibir capacitación en procesos de inclusión educativa que garanticen la inserción estudiantil de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas o no con una discapacidad. Perdón, esto ya lo habíamos señalado. Es derecho recibir atención psicológica en caso de haber sufrido menoscabo físico, psíquico, dolor, angustia, humillación a causa de violación a sus derechos humanos. Igual que el tema de infraestructura y de si tenemos todos los equipamientos y tenemos sillas ergonómicas para nuestras funciones. Hemos recibido atención psicológica cuando hemos tenido algún menoscabo físico o psicológico o se ha vulnerado uno de nuestros derechos, que se lo ha hecho en innumerables ocasiones y de eso puedo dar fe y certificarlo. Solo ustedes podrán responderlo y ustedes saben cuál es la respuesta. Es derecho a acceder a espacios adecuados y funcionales para el óptimo desempeño de sus labores de enseñanza, sin que para ello ni docentes ni padres de familia deban costear instalaciones, reparaciones o gastos de mantenimiento. Esto ya se lo ha discutido mucho, han habido algunos inconvenientes, entendemos la situación muy particular de un sinnúmero de instituciones a las cuales el presupuesto no llega y tienen que buscarse los mecanismos para poder sobrevivir, salir, para poder desarrollar alguna situación particular en beneficio finalmente de los estudiantes, que no implica un negocio para ellos. Sin embargo, esta situación está completamente proscrita. Es decir, el Estado es el responsable y es nuestro derecho entonces que tengamos espacios óptimos para el desempeño de nuestras labores de aprendizaje o de enseñanza. Pero si es que esto no funciona, digamos, ha sucedido las otras situaciones en las que hemos encontrado y se lo ha conocido está por medios de difusión pública respecto de cuotas, de rifas o alguna situación con la finalidad de poder obtener algunos recursos económicos para la institución. Acceder a todos los suministros, a los instrumentos y a todos los elementos necesarios dotados por el Estado para el desempeño integral de las labores de enseñanza. Ustedes conocen que algunas veces sacan de su bolsillo y de su casa llevan algunos elementos con los cuales puedan trabajar en aula. Recibir capacitación en procesos de inclusión educativa que garanticen la inserción estudiantil de niñas, niñas y adolescentes con necesidades educativas específicas y acceder y disponer de conectividad, tecnologías de la información, redes y medios digitales, alfabetización digital, capacitación en el uso de plataformas digitales y uso de la comunicación en el proceso educativo. Ustedes nuevamente, solo ustedes podrán responder qué tan factible o qué tan real se ha hecho el ejercicio de mi persona como docente de poder tener y disponer de conectividad, de redes, de medios digitales, de este tipo de situaciones para el ejercicio de nuestras actividades. Y las realidades en algunos sectores más alejados del país es todavía mucho más compleja que las realidades que se pueden vivir. Les invito también un poco a revisar en la Ley Orgánica de Educación, porque evidentemente también tenemos algunas obligaciones que, que nos llama el hecho de ser docentes y trabajadores del sector público. Nuestros derechos no solamente están en la legislación eh, nacional, como les había señalado, ¿no? En la Organización Internacional del Trabajo y específicamente el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, esto es un pantallazo también,
Establece que los docentes en el Ecuador están amparados por normativas internacionales de la OIT y el Pacto de Derechos Económicos, y Sociales y Culturales. Es decir, nuestros derechos están no solamente protegidos por nuestra Constitución, que ya lo comenté ayer un poco, y por nuestra legislación infraconstitucional, estamos hablando de las leyes, sino también por normas de rango internacional y que sobrepasan las fronteras de nuestro país. Rápidamente, por ejemplo, en el artículo 6 de la Convención de la OIT nos habla del derecho a ganarse la vida con trabajo libremente escogido. En el artículo 7 nos dice que las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que tenemos derecho a una remuneración justa y en ese espacio laboral tiene que existir seguridad e higiene. El artículo 8 nos indica que somos libres o que tenemos derecho a fundar sindicatos, a afiliarnos y a funcionar sin obstáculos, y además nos habla del derecho a la huelga. El artículo 9 nos dice el derecho a la seguridad social, incluyendo el seguro social que nosotros lo tenemos. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la OIT? Encontramos el principio de libertad sindical, que lo hemos un poco relacionado, que lo hemos ya comentado. Encontramos el principio de negociación colectiva y encontramos el principio de protección del trabajo. Libertad sindical, la libertad de asociarnos, de elegir y ser elegidos. Negociación colectiva que permita entonces mejorar las condiciones eh, de trabajo colectivas e individuales a través de la organización y de la unión de los trabajadores de un mismo sector. La protección del trabajo, la protección de nuestro trabajo. Entonces, el derecho a condiciones laborales dignos se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23. Entonces, no solamente estamos hablando de que encontramos legislación nacional, encontramos legislación o derechos en nuestra Constitución, sino como les habíamos dicho, estamos hablando de tres instrumentos de derechos internacionales. Hablamos del convenio de la OIT, hablamos del Pacto de Derechos Humanos, Sociales, Culturales y Económicos, y hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En estos instrumentos encontramos que los derechos laborales del magisterio, del trabajador del magisterio, son derechos humanos, se constituyen en derechos humanos. Esto confirma que los derechos laborales del magisterio son derechos humanos universalmente reconocidos. No es una situación que ha nacido en el Ecuador y que se queda en las fronteras de nuestro país. Es un derecho humano, como habíamos señalado, universalmente reconocido. Eh, Nuestra jurisprudencia, la Corte Constitucional principalmente, siempre los abogados nos interesa y es un poco gratificante en algunos casos conocer porque la Corte Constitucional ha tocado todos los sectores de nuestra sociedad. Y cuando vemos eso, entonces encontramos que la Corte ha señalado que los derechos laborales deben interpretarse bajo algunos principios. Y los derechos laborales entonces se interpretarán bajo el principio de dignidad humana, bajo el principio de favorabilidad laboral y bajo el principio de progresividad de los derechos. Lo mencionamos un poco hace unos minutos. ¿Qué es entonces lo que tenemos, qué es lo que nos dice la Corte Constitucional? Si es que está en juego o está en discusión una situación que pueda afectar mi relación o mi derecho al trabajo, tiene que revisarse entonces primero, antes de afectar el derecho al trabajo, si es que esta situación, si es que esta resolución, perdón, no afecta mi dignidad humana. Si es que esta situación, o si es que a esta situación a la que se me somete, se puede aplicar una favorabilidad laboral. Es decir, si es que se puede revisar si la condición es más favorable para que se pueda aplicar esta situación. Y luego, muy relacionado con lo anterior, el tema o el principio de progresividad, es decir, siempre lo que progrese en derechos, lo que avance en derechos, entonces es lo que se puede aplicar sin lugar a dudas. Si hay una regresión, si ya me están retirando, si me están quitando alguna situación, un beneficio o derecho laboral, entonces podría constituirse en una situación violatoria del derecho a mi estabilidad, a mi trabajo, a mi, a mi derecho constitucional de trabajo. En varios casos,
el tribunal ha recordado que el Estado debe garantizar condiciones adecuadas para que los trabajadores del sector público, incluyendo los docentes, cuenten con estas condiciones. Es decir, el Estado ecuatoriano ha sido observado en un sinnúmero de ocasiones respecto de las condiciones en las que está tratando a su personal docente. Hay un sinnúmero de observaciones en varios sectores, pero al caso que nos referimos principalmente, evidentemente, todavía no reúne las condiciones. La Constitución nos habla siempre de una progresividad, además en el financiamiento y la emisión de recursos para el sistema de educación. Estos recursos no han sido aumentados, más bien lo que se intenta siempre desde el Ejecutivo, en los gobiernos actuales a los que hemos tenido que, que observar, hay una reducción de recursos y la reducción de recursos bajo el pretexto este de achicamiento del Estado lo que nos trae como consecuencia, evidentemente, es la reducción del servicio, la disminución de lo que podemos nosotros prestar en el sistema de educación. Entonces, el derecho al trabajo en nuestra Constitución, básicamente, digamos, para ir revisando algunos temas o para ir recordando algunas situaciones, nos habla de irrenunciabilidad e intangibilidad. Los derechos laborales no pueden ser renunciados, son nuestros derechos y son cosas o son elementos inmateriales sobre los cuales no podemos renunciar. Son nuestros, son intangibles, están ahí aunque no los veamos. Eh, y no puede existir un contrato de trabajo en el cual yo renuncio a uno de los derechos laborales. No puede haber un nombramiento en el que se indique que la administración, el distrito número tal o la Secretaría de Educación podrá terminar o dar por finalizado o terminar el nombramiento cuando lo considere necesario para el desarrollo institucional. No existe. Y por más que nosotros lo afirmemos, eso a la luz de la Constitución y de las normas de rango supraconstitucional no tendría valor alguno. Favorabilidad, recuerden siempre que las normas tienen que aplicarse en lo más favorable a nosotros, es decir, tiene que existir siempre la observación de qué es lo que le conviene más al trabajador. Y esto sobre todo se puede utilizar también cuando existe una contraposición de normas, ¿no? El Estado ecuatoriano tiene un sinnúmero de normas que no lo vamos a terminar nunca de revisar, ni un abogado que trabaja con las leyes a diario va a terminar de entender y de leer todo el contexto, toda la batería de normas que existen en el país. Entonces pueden haber normas que se contrapongan unas con otras. Y si existieran normas, este es un ejemplo, si existieran normas eh, que tratan sobre un tema específico de la relación laboral de un trabajador del magisterio, bueno, tendrá que observarse aquella norma que más beneficie al trabajador, al profesor, y esa es la norma que tiene que aplicarse. Igualdad salarial. La Constitución establece que igual trabajo, igual remuneración, y la igualdad salarial se está fijada además por las escalas remunerativas del sector público con base en el escalafón del magisterio. Un ambiente adecuado, que ahí hicimos alguna crítica quizás un poco fuerte, pero me parece que es lo real, ¿no? Necesitamos, y es nuestro derecho, tener un ambiente de trabajo seguro y saludable. Y un elemento también muy importante que lo habíamos señalado ya en dos ocasiones, libertad sindical y el diálogo social, como un reconocimiento de nuestra libertad sindical y el diálogo social en el encuentro entre profesor y autoridades. Entonces, ¿por qué es importante la protección de los derechos del magisterio? Y es una importancia social, porque no es solamente la revisión o la defensa de las personas en un sector específico. Proteger los derechos laborales de los docentes no solo beneficia a los profesores, sino que garantiza la calidad educativa, porque así lo hemos analizado, así lo hemos indicado, estabilidad del sistema educativo y la formación adecuada de la ciudadanía, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuando los docentes cuentan con condiciones laborales dignas, por consecuencia, debe aumentar la calidad del proceso educativo,
Debe fortalecerse el sistema democrático del sistema educativo y de la nación y se promueve evidentemente un desarrollo social. Hay un crecimiento holístico de las personas. Es decir, el sistema de educación es la base de una sociedad más justa. Como habíamos dicho, estimados profesores, nuestro trabajo se alinea al sector público. Por eso es que nos ampara la Ley Orgánica de Educación, pero también la Ley Orgánica del Servicio Público. Es decir, estamos amparados por ambas normas, entre otras, ¿no? Pero cuando hablamos de que también somos servidores públicos, encontramos, digamos, algunas situaciones particulares que hay que analizarles. Los docentes del sector público son servidores públicos con un régimen especial para censos, de evaluación, promoción y sanciones. Encontraremos un régimen eh, laboral en la Ley Orgánica del Servicio Público para el trabajador o el servidor público del Ministerio de Educación, de planta central, de planta administrativa, para el Ministerio de Salud, pero para el personal docente del magisterio, entonces será la ley especial la que regule esta situación y así lo establece la Constitución y por eso se crea la Ley Orgánica de Educación y por eso se reforma la Ley Orgánica de Educación y por eso es que la Ley Orgánica de Educación tiene lo que tiene. Nuestro artículo 229 de la Constitución define lo que son servidores públicos, ¿no? Dice que son todas aquellas personas que de una u otra forma trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo en el sector público. Es decir, nosotros estamos ejerciendo una función o un cargo en el servicio público. Somos docentes del magisterio público. Somos, por ende, servidores públicos conforme lo establece la definición del artículo 229 de nuestra Constitución. Pero como había señalado, existe un régimen especial que establece la LOCEP, que establece la LOI, que deviene de la Constitución y que además lo contempla el artículo 3 de la LOCEP, que dice que los docentes se rigen por leyes específicas en ascensos, evaluaciones y promociones, pero aplican normas generales para otros aspectos. ¿Cuáles son los principios que rigen la función pública docente? Los docentes, entonces, ustedes, queridos compañeros, profesores, en su calidad de servidores públicos, deben actuar conforme a los principios que rigen la administración pública en el Ecuador. Acuérdense que ahí hablábamos hace un momento y nos extendimos un poco en la revisión de los derechos que establece la Ley Orgánica de Educación de los docentes. Les ruego mil disculpas por eso. Pero cuando hablamos también del servidor público, encontramos también un catálogo de obligaciones que habría que revisarlas con mayor detenimiento y por el tema del tiempo no lo vamos a entrar y además porque necesitamos reforzar el tema de derechos. Pero en términos muy generales, estimados compañeros, la obligación del servidor público es observar el principio de legalidad, es decir, lo que la norma me ampara, yo puedo hacer. Lo que la norma me dice, tengo que hacerlo. Si es que la norma me impide, es imposible que lo haga porque es la transgresión de aquello, entonces tiene que, y así lo establece la Ley Orgánica de Servicio Público, tiene que ser sancionada. Nos sometemos al principio de eficiencia, es decir, la Constitución, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código Orgánico Administrativo establecen como principio del servicio público la eficiencia, el buen trato, la calidad de la atención y de lo que produce el servicio público. Porque finalmente el servicio público en sus diferentes escenarios, en sus diferentes sectores, tienden a responder al ejercicio de un derecho. El servidor público médico asegurará el ejercicio de un derecho a la salud. El servidor público docente asegura este derecho a la educación, al acceso a la educación. Transparencia, responsabilidad y servicio a la colectividad. Mire que la Ley Orgánica de Servicio Público señala como una de las obligaciones del servidor público actuar con la diligencia y utilizar las cosas del servicio público como si fueran propias, es decir, con mayor resguardo o con mayor cuidado, sobre todo, respecto de lo que tenemos ahí. Estos principios orientan el ejercicio de la actividad educativa dentro del sistema público. Estimados compañeros, lo que hemos querido hacer entonces aquí es recordar
que existen derechos humanos y que los derechos humanos son elementos intangibles que posee el ser humano por el hecho de ser una persona, que son consustanciales. En palabras de uno de los constitucionalistas que quizás algunos habrán escuchado, un ex juez de la Corte Constitucional, él señalaba que los derechos humanos es lo único que le queda a la persona cuando ya no tiene absolutamente nada más. Es decir, son los derechos, son las situaciones de favorabilidad que nos permiten interactuar sobre todo con los estados con la finalidad de defender nuestra calidad de personas, con la finalidad de poder exigir el respeto de nuestra dignidad. Y parte de los derechos humanos son los derechos laborales de los profesores, derechos laborales en general y los derechos laborales de los profesores del magisterio. Y esos derechos laborales se ejercen en la función pública o a través de la función pública docente. Y esto va a responder siempre a reproducir, a hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación. Entonces, lo que hemos tratado de alinear en esta clase, estimados compañeros, es recordar que los derechos humanos existen como medidas o mecanismos de protección en el mundo para las personas. El derecho laboral del sector público, del trabajador del sector público, el trabajador docente es un derecho humano y que este derecho humano, su ejercicio también permitiría que tengamos el ejercicio o podamos hacer efectivo el derecho a la educación. Con eso, queridos profesores, hemos terminado lo que queríamos revisar en este día. No sé si es que puedo revisar algunas de las observaciones de lo que puedan haber escrito aquí. Nos señalan que sí es legal que se traslade a un docente de nombramiento definitivo a otra institución por un docente que tiene vulnerabilidad. Acordémonos que, si bien la Constitución, me parece que mencioné algo así ayer, si bien la Constitución establece que los derechos son de igual jerarquía, tenemos también mecanismos específicos de protección. Por ejemplo, el interés superior del niño. Por ejemplo, el cuidado de las personas con alguna condición discapacitante, con alguna discapacidad. Eh, por ejemplo, mujeres en situación de riesgo. Es decir, hay algunas situaciones particulares que la ley podría ampliar mecanismos que permitan a esa persona ubicarla en diferentes escenarios que resguarde su dignidad. Entonces, sí encontramos ocasiones, por eso es que nada es absoluto y no hay respuestas únicas. Sí encontramos situaciones en las que nuestra situación podría ser alterada para la protección de un derecho superior. No tiene nada que ver, pero me parece que el ejemplo más claro es que nosotros tenemos derecho a nuestra libertad, ¿sí? Pero ni siquiera el derecho de libertad es absoluto. Si es que yo transgredo la norma, si es que yo cometo un delito, estoy atentando contra mi derecho de libertad y entonces eh, el Estado, a través de su poder coercitivo, entonces podría, y a través del sistema judicial, podría imponer que pierda este derecho de libertad y evidentemente mi sanción sea o la deba pagar en una prisión. Digamos que ese es uno de los ejemplos más claros, aunque no esté relacionado con nosotros eh, en algunos casos. Perdón. Dice, cuando un docente ingresa a mediados de año calendario o lectivo, este no recibe completas sus vacaciones y por lo tanto debe de ir al distrito o a alguna institución para completar esos días. Esto es de conformidad con la ley. A ver, el símil con esto es, ingresamos a mediados de año y nuestro 13º y nuestro 14º va a ser proporcional también. Es decir,
el tiempo de vacaciones, y así establece la ley, tenemos vacaciones por el año trabajado. Em, entonces, evidentemente habría que revisar esas situaciones. ¿Es legal que se trasladen a un docente de nombramiento definitivo a otra institución por un docente? Ah, esto ya vimos. El caso de un docente que tiene nombramiento definitivo y por enfermedad no puede trabajar como docente. Dice, en este caso, ¿cómo se garantiza su derecho? Ah, ok. A ver, entiendo yo que es un profesor que tiene alguna condición que le está impidiendo trabajar o ejercer su práctica docente. Revisamos en el catálogo de derechos que establece la ley orgánica que algunos docentes que pudieran tener alguna condición de salud podrían solicitar o el mismo distrito, en acuerdo con el docente, podría encargar otro tipo de actividades o funciones administrativas siempre que su sueldo no sea tocado. Para el encargo de estas funciones administrativas, recordemos que siempre tiene que haber el acuerdo del profesor. Es decir, no es que discrecionalmente el distrito puede tomar conocimiento que el profesor Francisco Rivadeneira tiene una fractura de pierna y él como da clases en el aula que está ubicada en el tercer piso y en donde no tiene ascensor, entonces a él le vamos a ubicar al ingreso del plantel educativo donde funciona colecturía o la secretaría del plantel educativo durante los 3 meses que voy a estar enyesado. Eso no existe. Tiene que haber acuerdo con el profesional, con el profesor, y entonces pueden emitirse este tipo de medidas con la finalidad de salvaguardar su trabajo y su remuneración. Profundizar si se vulnera o no el derecho al trabajo en el caso de un presunto hecho de violencia institucional hacia un estudiante, donde un docente es asignado a funciones administrativas por la autoridad institucional como medida de protección emergente. Es una medida precautelatoria, es una medida cautelar temporal. Es legal y acordémonos, nuevamente me refiero al hecho de que se prioriza el trato y el derecho del interés superior del niño, ¿no? Entonces, estamos hablando, y ahí sí, evidentemente podría ser, y he visto que a veces es muy complicado esta situación, pero la primera disposición, y así establecen los protocolos de demás, la primera disposición que tiene que tomar la autoridad al conocer un presunto hecho de violencia es separar al presunto agresor de la presunta víctima. Es decir, si yo como profesor estoy denunciado por haber cometido un acto en contra de un niño, niña o adolescente en el sistema educativo, la primera providencia tiene que ordenar mi separación, mi alejamiento del menor, del niño. Eso está contemplado en la ley, es parte del protocolo y es parte del procedimiento de sustanciación de este tipo de casos. Incluso después, es decir, las medidas incluso se pueden mantener a pesar de que se haya dictaminado que evidentemente no existió una infracción ahí. Eh, Entiendo yo que podrá ser muy complejo el asunto, pero eso está debidamente regulado y ahí sí tenemos que entender que el derecho de los niños, niñas y adolescentes es un derecho de privilegio, es un derecho de interés superior y es un derecho que tiene que ser analizado como primer tema. Eh, no es fácil leer algunos porque además Dice, me pasó lo mismo, me cambiaron mi acción de personal y ahora sale de 2 a 7, pero yo puse mi solicitud con todas mis acciones desde la primera y me arreglaron ese error. ¿Me pueden cambiar eso así nomás? No entiendo, entiendo que estamos hablando del horario. El tema de programación de horarios es muy complejo. El tema de la movilidad de horarios tiene que ser también, es parte del sistema de estabilidad. Eh, Nos lleva también a muchos temas. En algunas secciones hemos hablado también de temas de seguridad, cuando se les ha cambiado a profesores de la jornada matutina a la jornada vespertina. Es decir, han habido algunas situaciones que sí podrían transgredir normas. Se me repiten es decir, regreso y se me repiten
Tengo un montón aquí de interacciones, pero cuando voy nuevamente al chat se me repiten. Dice, un docente solicita ponerse a órdenes del distrito por motivos emocionales afectados por conflictos entre docentes. El distrito en cuántos días hábiles debe emitir una resolución y reubicar al docente que lo ha solicitado. Acordémonos que este tipo de situaciones tienen que ser notificados al distrito y el distrito, eh, uno de los casos que recuerdo ahora era justamente una discusión o un malestar entre dos profesores. Uno de ellos denunció al otro profesor. Bueno, ahí hubo muchas fallas en el procedimiento administrativo del distrito porque no se dio el procedimiento que establece los protocolos, pero evidentemente una de las medidas que se podrían tomar es inmediatamente la reubicación de uno de los profesores con la finalidad de que cesen ese tipo de situaciones. Dice, ahora se usan los docentismos. ¿En qué artículo se ampara esta nueva forma de trabajo en el que las horas destinadas para calificar, atender a padres de familia, entre otras docentes, tenemos que ir a cubrir los compañeros que faltan? No sé si es que son horas adicionales. Eh, puede haber una organización administrativa interna muy particular con base a faltas, ¿sí? Hoy día tuve yo un accidente de tránsito, una enfermedad, digamos, que me impidió asistir al trabajo. El servicio, la atención de los estudiantes, la clase debe continuar. Entonces, podrían haber hay algunos apoyos. No son temas muy relevantes porque evidentemente no se registran, por ejemplo, en una acción de personal, la norma no lo exige. Más bien es cuestión de digamos, de gestión interna del plantel educativo. Sí necesitarían ahí revisar si es que algunas de estas situaciones de cambios podrían afectar mi estabilidad del trabajo o la relación con los estudiantes. Eso sería otro caso y podría vincularse ahí con una violación de derechos. Pero el reemplazo temporal, momentáneo de un trabajador ausente, sí, ahora no me van a decir que se desvincularon tres profesores y a mí me sobrecargan de trabajo y entonces trabajo de más horas extras, eso son otras situaciones. Entonces, eso es, ya se me fue por ahí, no sé a qué se refería, decía escogido y mi defensor. ¿Qué podemos hacer los docentes de contrato? ¿Quién garantiza nuestro derecho? Porque es inconstitucional lo que hacen con nosotros, porque según la Constitución, y como usted muy bien dijo, al mismo trabajo, misma remuneración, hacemos el mismo trabajo, sin embargo ganamos menos y hay casos de compañeros que incluso trabajan más. Em, es complejo porque evidentemente además la relación contractual que ustedes tienen, la misma ley prevé que no existe estabilidad laboral o un aseguramiento de su permanencia. Y ahí la ley es cruel porque no exige siquiera una motivación para la desvinculación de un servidor público que no tiene nombramiento. Conozco también de muchísimos casos que hay una relación contractual de vinculación no permanente en el que los profesores han sido desvinculados sin ningún aviso, sin que exista alguna situación extraordinaria, existiendo inclusive la necesidad todavía de contar con el profesor en el plantel, eh, pero es una situación que la ley establece con mucha claridad que no tiene estabilidad laboral. Lo que sí me parece que no puede ser, digamos, eh, realizado es que el profesor sea remunerado muy inferiormente por la única razón de que su relación es contractual y no de nombramiento. Ahora bien, no se podrán generar evidentemente contratos de un profesor en la categoría A ni nada, ¿no? La ley establece con suma claridad también eso. Entonces, eso es, estimados profesores, compañeros. Conmigo nos veremos el siguiente viernes. Estoy analizando algunos temas que hemos tenido ahí en la oficina con la finalidad de ver si es que podemos empatar algunas de las cosas que hemos revisado aquí
que hemos podido ver en estas pocos minutos en los que hemos podido compartir alguna información, algún conocimiento que nosotros hemos adquirido gracias a ustedes mismos, ¿no? Finalmente, la vinculación con el magisterio ha sido justamente por algunos profesores que han puesto su confianza en nosotros. Entonces, compañeros, que tengan un lindo sábado, un buen resto de fin de semana y muchos éxitos, mucha felicidad en cada uno de sus hogares. Una excelente semana a todos. Querida Lisette, creo que Lisette. Y Lisette me ha escrito hace rato diciendo que está fuera. Eh, bueno, queridos compañeros, creo que eso fue todo por hoy. Les agradezco muchísimo. Lisette parece que tuvo alguna complicación con su, con su internet o con su computadora y ya salió, pero ya no la veo aquí. En todo caso, un abrazo para todos. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias por su atención y su presencia.